Bueno, muchas gracias Abraham, y muchas gracias al museo que, bueno, como bien sabrán y ya nos contarán un poco más, estamos celebrando 25 años de colaboración y de tener la exposición dentro del Franz Mayer. Es una colaboración larguísima, la cual esperamos estrechar todavía más en los siguientes años. Bueno, probablemente conocen bien la Fundación World Press Photo, pero les voy a platicar quiénes somos, qué hacemos año tras año, cuál es nuestra misión y objetivos, y los números que verán en la exposición. Todos los años World Press Photo organiza un concurso de fotoperiodismo en donde se reconoce lo mejor de la fotografía documental, del fotoperiodismo, de lo que se ha producido en el año y los años anteriores. El concurso desde hace ya 3 años está organizado de forma regional. Como esto funciona, se califican, se evalúan los proyectos por las regiones en las que se crean. Y esto lo hicimos para mejorar la representación, ampliar la cantidad de proyectos y fotógrafos locales, diversificar las historias y apoyar mucho más el talento local. En el concurso del año anterior tuvimos 61.062 fotos participando de 3.851 fotógrafos y fotógrafas de 130 países. Como les comentaba, el objetivo de este formato es incrementar la diversidad, incrementar la cantidad de periodistas y fotógrafos documentales de las regiones que nos cuentan las historias. Y hemos visto que muchísimos de los fotógrafos ganadores son personas que viven y trabajan en esa región, nos cuentan historias muy locales, se acercan a los proyectos desde una perspectiva mucho más íntima y personal, conocen a las personas con las que trabajan, y eso nos ha dado perspectivas nuevas, distintas, que, como lo veremos con el proyecto de Alejandro, que ya nos contará desde su perspectiva como un migrante viviendo en la Ciudad de México, conocemos nuevas historias muy únicas y mucho más personales. Y bueno, el último objetivo de este formato regional es obviamente poder traer la exposición a mucho más lugares, regiones en las que quizá nosotros como una fundación basada en los Países Bajos no tenemos acceso. Y por lo mismo queremos continuar fortaleciendo nuestra relación con el Museo Franz Mayer, quien ojalá nos pueda ayudar a colaborar, a crear más proyectos educacionales en la República Mexicana, trabajar más con fotógrafas locales y mejorar todo el proyecto educativo de la Fundación World Press Photo de la región. Y bueno, con eso le pasaré el micrófono a la directora de semana de Senjuri para que nos cuente de las temáticas que vamos a ver en la exposición. Gracias. Muchas gracias, Marta. Como decíamos hace un momento, pues nos llena de entusiasmo contar la presencia de Youmana. Entonces, pues sin más preámbulo, Youmana, por favor, adelante. Gracias. I'm so sorry, I don't speak Spanish. I speak French if you want. I speak Arabic. I think the English will be easier actually. I'm very, very happy to be here with you today. I'm very happy to be here to celebrate this 25-year anniversary with Youmana and with the whole team. It's an honor to be able to create a public that is loyal year after year and to come and see the exhibition, and to come and see the stories that we bring from around the world to the rest of the world. Now every year, these stories are chosen by an independent jury. So every year, there's a new jury that is, you can't hear? Yeah, it's not. Hello? Now? Okay. So every year, there's an independent jury. And it's always new people that come and that select the images. This year, the jury decided to not want to show blood, not want to show dead bodies, not want to show the violence in their face. What they really wanted to bring forward to the public was the human stories, was how war, how climate, how migration, how mental health was impacting the lives of people. And that you see it very well in the 4 winning stories, the 4 global winners. So you see it very well in Alejandro's work, which is first off incredibly beautiful. Actually, that's also something that comes out with all of the winning photographers this year, is the very aesthetically beautiful images. And
And I think the aesthetically beautiful images really help the viewers to dive into the stories and to learn more about them. So Alejandro's story is, if you think about it, a very violent story, because it's a story that speaks about people who don't have, and Alejandro will speak much better about it than me, who don't have the means to pay smugglers. So what they do is they literally put their life in danger in order to step on the cargo trains. And the way that Alejandro has really showed it is in a very personal, very empathetic way, for you to be able to understand that there's people behind these numbers of migrants. The same goes for Lian's Ovage's work, which is the Global Story winner, no, long-term story. Yours is long-term story winner. She speaks about the very big pandemic, which is actually old age. And it's old age touches people all over the world, and especially on the African continent, but you also see it in other stories on the Asian continent, in Japan and China. You see how violent old age and becoming old can be, especially with dementia, etc. And Lian really showed this very difficult moment of your life in a very beautiful and human way. And that goes also to the two other global winners. On the one hand, the open format, which is with Julia Kuchdova, who is with open format, where she shows the personal view of what war in Ukraine means to her personally. How she, as a person who was living it, can translate it to you who don't live it, and can bring you into her world. Not only bring you physically, not only bring you with your eyes, but also bring you with your ears, with your heart, with all of that. And last but definitely not least is the single photo of the year, and that is again where the jury decided to not show you a face, to not show you blood, but really to show you the deep sorrow and the deep human sorrow that connects a woman with a child that she knew very well, who was her niece, and this moment where she just saw that the baby was dead, basically. And this unique warmth and this unique emotion is something that you can feel as a person, and is something that goes beyond the numbers of 30,000, 40,000, 50,000 dead. These are just numbers that you don't understand anymore. But when you bring them down to that one single person, it makes it much more understandable. So I think that is really the main theme that goes throughout all of the exhibition. Thank you so much. Gracias, Youmana, y no está de más compartir con ustedes que, como imaginarán, esta exposición es resultado de un equipo muy grande, en donde todo el staff del Museo Franz Mayer ha estado involucrado. Se ha desarrollado una museografía que permita hacer convivir estas poderosas imágenes con la arquitectura del edificio. Igualmente podremos más adelante mencionar algunas de las actividades que se desarrollarán en torno a esta inauguración de WordPress Photo, en donde nuestro siguiente participante colaborará, Alejandro Segarra, ganador global en la categoría de Stories. Y Alejandro, sin más, te damos la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Adelante. Vale. Hola a todos. Es un poco extraño estar de este lado porque normalmente estoy con ustedes allá. Bueno, mi proyecto de los dos muros es un proyecto que me tomó 6 años hacerlo. Estuve fotografiando mucho en Chiapas, muy al principio, ¿no? En Tapachula y en Ciudad Hidalgo, ahí muy cerca del río Suchiate, y luego empiezo a trabajar, en la segunda etapa empiezo a trabajar más hacia el norte, ¿no? Hacia Ciudad Juárez, mucho hacia Matamoros también, Iguana un poquito y mucho Reynosa también. Este proyecto nace más o menos al mismo tiempo en que yo llego a México, ¿no? Yo llego a México en 2017, yo soy venezolano, yo soy caraqueño, y salgo de Venezuela un poco por la crisis migratoria, la crisis humanitaria que estaba ocurriendo. No había mucho insumos, comida, medicina,
Entonces yo decido venir a México en esa como etapa temprana de la migración venezolana. El proyecto empieza conmigo estando acá y yo considero que el proyecto también era una forma de entender mi propia migración y tratar de entenderla a través de otros migrantes, ¿no? Y en 2020 ocurre esta famosa imagen de Associated Press, creo que es de Verdugo, pero es un guardia nacional tratando de meter el pie a un migrante que está tratando de cruzar el río Suchiate. Y a mí esa foto, yo estaba ahí también, pero esa foto para mí resumió todo el momento, y ahí digo, es que México se está convirtiendo en el segundo muro, se está convirtiendo en cooperante de negar asilo, ¿no? De las políticas de negar asilo de Estados Unidos. Entonces el proyecto nace desde ese punto de vista, y por eso se enfoca mucho entre dos fronteras, y el proyecto también carece mucho de fotos que estén como en el medio de México, ¿no? No vemos fotos de Veracruz, no vemos fotos en el Estado de México, no vemos fotos en Michoacán, porque todo se centra mucho hacia eso, hacia la frontera que conocemos, Estados Unidos, que ha sido representada muchas veces, pero a la vez era también dar un poco de luz y de hablar un poco sobre cómo era el primer paso de los migrantes para llegar ahí, que es Chiapas, ¿no? Que también Chiapas ha vuelto un gran muro migrante. Hay muchísimos funcionarios de la Guardia Nacional Mexicana apostados en Chiapas, y se deportan muchas personas de Chiapas a Guatemala todos los años, ¿no? Incluso creo que el año pasado fue en números récords. El proyecto nace desde ese punto de vista y nace también desde un punto de vista muy cercano, ¿no? O sea, yo al ser venezolano y al empezar a ver a venezolanos cruzando México por primera vez en 2022, el proyecto agarra como otra velocidad para mí. Me sentí mucho más cercano, me sentí abrazado por mi acento, sentí que yo extrañaba mucho mi acento, y notarán que todavía está un poco fuerte, pero el estar ahí tan cerca con las personas que me rodeaban durante mi vida diaria, yo a veces me preguntaba a esta persona tal vez que estoy conociendo acá, que me está diciendo que vive en la misma parte de la ciudad que yo, ¿será que alguna vez nos cruzamos en el camino, nos montamos en el metro? Y llegó hasta el punto en que me encontré a alguien que realmente sí conocía, ¿no? Con quien jugaba fútbol, y yo decía, bueno, entonces también había una dinámica ahí de yo como fotógrafo, pero migrante, pero estoy desde el punto de vista del fotógrafo, y él está aquí como migrante, y ahí también existía como un debate moral que para mí era, yo no puedo ser cruel con mi cámara. O sea, las personas que están aquí abriéndome las puertas de su vida, este es el peor momento de su vida probablemente, y cuando hablen de esto a futuro, con el trauma de todo lo que han vivido, ellos van a recordar el sonido de mi cámara, van a recordar el tac, 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 tac. Entonces, si así están recordando eso, no quiero que lo recuerden mal, no quiero que recuerden a este fotógrafo medio, o sea, que me estaba fotografiando mientras yo estaba ahí, sino que me recuerden como este compañero, este tipo que me apoyó, que me supo aguantar un poco, que me escuchó, que estaba interesado en mi historia. O sea, a pesar de ese mal momento me encontré a una cara amistosa. Ese siempre fue como mi objetivo, y creo que eso se refleja mucho en las fotos. Creo que eso es como para el insight del proyecto, ¿no? Y bueno, le damos ahora la palabra a nuestra directora general del Museo Franz Mayer, Johanna Jaspersen. Muchas gracias, tío. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto poder darles la bienvenida en esta ocasión, especialmente que celebramos los 25 años de WordPress Photo en su casa en México, ahora en su casa en América también, el Museo Franz Mayer. En realidad yo quisiera partir de un agradecimiento a ustedes. En realidad creo que si esta exposición ha tomado la fuerza que ha tomado, se ha convertido en la gran esperada del año y ha tenido una ritualidad tan particular en relación a la espera, el disfrute y la manera en la que se goza WordPress Photo, tiene que ver con el cariño que ustedes le tienen a la muestra. Y nosotros como equipo hemos buscado convertir la exposición en un ejercicio de reciprocidad por honrar el trabajo de los fotoperiodistas, por honrar las historias y por honrar también este tipo de tratamiento que Ale lo mencionaba perfecto,
en relación a los juegos de espejos y los diálogos que tenemos entre los fotoperiodistas y su labor y las historias que tenemos en WordPress Photo. Son historias que por sí son tremendamente estremecedoras, pero que requieren justamente de esta narrativa, la poética, el tratamiento, la manera en la que nos van llevando como espectadores, no solo para abrir una ventana que pueda ser contemplativa o plástica, sino para verdaderamente tejer un vínculo con esta historia que nos permite preguntarnos cosas. Para nosotros este 25 aniversario tiene que ver con eso, ¿no? Cómo medimos estos 25 años, cómo seguimos honrando a esta exposición. Una de las causas más fuertes para nosotros de celebración es justamente poder contar con Youmana, con nosotros, con todo el equipo de WordPress Photo que ha acompañado este proceso, que además nos ha permitido tejer un hilo de colaboración que tenga determinada singularidad al tener el proyecto no solo en el museo, sino en el claustro de esta ciudad, ¿no? Sabemos que es un sitio que todos guardamos en un sitio muy entrañable por lo que significa en relación a la seguridad, al guarecimiento, incluso a la contemplación. Y lo vimos cuando se cambió la exposición a una sala, todos los comentarios de los visitantes fueron con que regresara al claustro, ¿no? Nuestra reflexión este año partió de eso, cómo podemos medir estos 25 años y cómo todas las cosas que caben en estos 25 años han ido forjando la personalidad que toma esta exposición en nuestro museo, que es completamente distinta a la personalidad que tiene en otras sedes alrededor del mundo y otros espacios. Podríamos contar estos 25 años, por supuesto en luchas, por supuesto en personas que han perdido la vida, lo podemos contar en relación al cambio climático, la crisis que tenemos en relación al medio ambiente, pero creemos que también podemos contar estos 25 años con base en los avances que hemos tenido en las luchas civiles, en la defensa de los derechos de las mujeres, en cómo hemos logrado a través de estas historias poder hacer sensibles a otras personas a las realidades que no por ser lejanas nos deberían de resultar ajenas. Creemos que WordPress Photo año con año es una posibilidad de preguntarnos cosas como sociedad, pero también de construir de la mano para saber hacia dónde queremos ir y a dónde no queremos ir más. Celebramos mucho la decisión del jurado en relación a cómo contaban estas historias, cómo seleccionaban las historias, porque creemos que también convive justo con esta visión constructiva de la imagen, las audiencias y hacia dónde llevamos las reflexiones. Sin duda, WordPress Photo en estos 25 años sería imposible si no fuéramos muchas personas quienes creemos en las mismas cosas, desde la libertad de prensa hasta la seguridad que deberían de tener los fotoperiodistas en su trabajo y cómo contar una historia no debería de ser una causa para arriesgar la vida o no debería de ser un riesgo en la práctica de la labor. Queremos agradecer por supuesto a la Fundación WordPress Photo, pero también a Fundación Coppel, que desde el año pasado se suma como patrocinador de la exposición, a la Embajada de Países Bajos, sin lugar a duda, que tenemos su representación con nosotros. Creemos, bueno, sabemos que es también el proyecto de cooperación cultural de mayor largo aliento que tienen los Países Bajos en nuestro país y nos enorgullece mucho que sea justamente en el Museo Franz Mayer. A Fujifilm México, que se ha sumado también en este año a la muestra, a la Embajada de la Unión Europea, a CITSA, a Grupo Hábitat, a KLM, a Epson, Agua Mágica y a M Restaurante por comprender que las historias que importan tienen que seguir llegando a las personas y a las audiencias del museo. Como adelantaba un poco Abraham, tenemos programado toda una serie de actividades. Para mí, lo más importante... acaba de salvar mi vida. Para mí lo más importante ahora, y no por denostar otras partes del programa en el que se ha puesto muchísimo cariño y empeño en diseñarlo, tiene que ver con la conferencia el día de mañana de Youmana, que estará en este mismo
auditorio compartiéndonos un poco del trabajo de WordPress Photo, de la construcción de la fundación. Quienes hemos visto de cerca su trabajo en realidad es de admirarse, y es una fundación que necesitamos las personas hacia el futuro, y es un gran gozo que pueda compartir con todas las audiencias mexicanas un poco acerca del trabajo que realizan. Esto sería el día de mañana a las 4 de la tarde, y esperamos por supuesto contar con su asistencia, pero además que podamos difundir la oportunidad que tenemos de escuchar en primera voz y desde su directora la labor que se realiza en la fundación. Otra de las singularidades este año tiene que ver con el cierre de la exposición. Cerramos un poco con una memoria, un photoworld justo de los ganadores, que nos permite también hacer una reflexión en relación a cómo hemos visto esta exposición en los últimos años. Creo que quienes la hemos seguido como audiencia año con año y hemos regresado, también es volver a encontrarnos con una imagen. Es un poco como volver a encontrar un amigo en el camino, ¿no? Es como cuando encontramos una pieza que conocemos en un museo y entonces nos lleva justo a la experiencia que tuvimos en ese sitio o en ese momento. Y bueno, estos 25 años son también una oportunidad para refrendar el lazo de colaboración con la Fundación, como ya lo ha dicho Marta, lo ha dicho Johanna también, de cara a sus 70 años de existencia y de cara también a lo que queremos construir a través de la exposición, los lazos con las comunidades que regresan año con año a una exposición que es totalmente suya. Muchas gracias por acompañarnos.